Estás viendo Latina TV HD desde Paysandú, Uruguay. Dudar para investigar. Investigar para lograr la verdad. Contracara. Contracara. En búsqueda de la verdad. Contracara. Periodismo de opinión. Conduce Alfredo Tauriño. Colaboran Marcelo Bófano, socióloga Rosario González y Carlos Laborde. Producción general Rosario González y Marcelo Bófano. Amigos de Latina TV, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar reencontrándonos aquí en este espacio. Hoy día jueves, el pasado domingo estuvimos, y por circunstancias especiales, ya lo habíamos dicho, como el jueves pasado era fecha de eliminatorias de la Copa del Mundo, entendíamos que la gente iba a estar, y seguramente fue así, más que nada pendiente de los resultados precisamente de esos partidos que se estaban dando por las eliminatorias de la Copa del Mundo. Pero hoy retomamos nuestro día habitual, nuestro horario habitual de las 21 horas. A través del canal 134 de Telecable, a través de Facebook, ustedes nos pueden ubicar en Latina TV, latinatvpaisandú.com. Esto es a través de Facebook. Y con muchísimo gusto recibo, porque está aquí a mi lado, y le voy a dar la posibilidad de que pueda saludar, porque si no me largo a hablar y después me olvido de quiénes están en la vuelta mío y nadie más habla. Buenos días, buenos días. El tema de los buenos días de la radio, vos sabés que no se me despega más, ¿no? Los otros días, cuando lo recibíamos acá al escribano Mario Bandera, también le digo, buenos días. No, es buenas noches. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Alfredo, y a toda la audiencia. Un día de frío, se nos cambió el tiempo. Sí. Además de lluvia, el Instituto Uruguayo de Meteorología nos indicaba que para hoy íbamos a tener lluvia. Tuvimos prácticamente durante toda la tarde lluvia, durante la mañana también alguna llovizna, pero lo peor de esto es que se anuncia para mañana, por lo menos hasta el mediodía, también lluvias. Bueno. Rosario, hoy vamos a estar abordando, ya lo dijimos, lo adelantamos en el pasado programa, el tema empleo en el departamento de Paysandú. Y es un tema bien complejo, y acá tenemos que hacer algunas aclaraciones, las hago a título personal, no te involucro, pero ya en otro medio lo he dicho. Me parece que los números que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, no condicen con la realidad que vivimos en nuestro departamento. Están bastante alejados. Esta es una posición bien personal. Yo no sé si la compartís o no, pero me parece que creo que es algo de 7,8, alrededor de un 8% de desempleo. Yo creo que en el departamento de Paysandú es mucho más alto. No sé qué percepción tenés tú, y más mirando los números, que sé que sos una analista de todo lo que tiene que ver con estos temas. Sí, yo tengo la misma sensación, digamos. La muestra de la encuesta Continua Hogares es muy robusta a nivel país, es decir, hay casos suficientes para explicar el nivel país, pero después cuando vamos a cada departamento se sortean la cantidad de casos en los departamentos. Entonces, usted vio que a nivel país, trimestralmente se está dando la cifra de empleo y desempleo. Sin embargo, a nivel departamental se da una vez al año, porque lo que tiene que hacer el INE es sumar todos los casos que se vienen dando mes a mes, recién pasa a ser solvente la muestra al año. ¿Sí? Claro. Entonces, no hay forma de hacer un seguimiento estacional del empleo, el desempleo
a nivel departamental por el tamaño de muestra y pierde robustez la muestra a nivel departamental, claramente. Es mucho tiempo, ¿verdad? Esperar un año para poder saber, en definitiva, cómo estamos en el tema de empleo. Es mucho tiempo. Sí, y la sumatoria de datos no necesariamente refleja una realidad en el momento, ¿no? Claro, en ese momento, porque se acarrean datos que en algunos casos ya tienen mucho tiempo. En 12 meses varía mucho la situación del empleo, aunque parezca que no. Hoy les proponíamos primero mirar un poco la estructura desde el punto de vista de los registros del BPS, no de las estimaciones de muestras, sino ir directamente a los datos del BPS, de cuántas empresas hay registradas en Paysandú, cuántos trabajadores y cómo más o menos son esas empresas, que son en definitiva las que generan empleo en Paysandú. Hay dos fuentes, digamos, de generación de empleo, una es la pública y la otra es la privada, y en el sector privado son las empresas el motor de la generación de empleo, ¿no? Y además está bien distribuido el tema del trabajo en Paysandú, ¿no? Bien distribuido te hablo en el sentido de que mayormente hay dos sectores, dos áreas que absorben la mayor cantidad de empleados, ¿no? Creo que es el comercio por un lado y el sector agropecuario por el otro, ¿no? Los esos dos explican el 60% de la población, de la generación de empleo en Paysandú. Yo diría de la ocupación, porque además hay una tendencia a hablar solo de empleo desde la perspectiva del trabajador, y en realidad tenemos que hablar de ocupación, o sea, cuántos empresarios unipersonales, monotributistas, ¿sí? Se ocupa el departamento. Mayormente son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, capaz que podemos empezar a nos vamos a tratar de ubicar. Ahí ya tenemos una de las placas, el trabajo de Agustín y de Franco, que está en la parte de audio, y en ello nos vamos a respaldar, ¿no? Sí, a quienes agradecemos desde ya. Estos son datos que publicó el BPS en agosto del 2016, o sea que son datos consolidados al 2015, y plantea que hay 6.578 empresas de Paysandú, de las cuales el 82% son unipersonales o microempresas. ¿Qué quiere decir microempresas? Que ocupan entre 1 y 4 personas. Y el 44% de la población ocupada en Paysandú trabajan en estas empresas de menos de 4 empleados. O sea que son muy importantes para seguimos con la siguiente. Sí. Son muy importantes. Las unipersonales son 2.782 empresas en el departamento, son el 42% de las empresas. Las micro, que es estas hasta 4 empleados, son 2.644, el 40%. Las pequeñas empresas, pequeña empresa se llama entre 5 y 19 empleados. Hay 981 empresas en Paysandú. Es un 14% del total, ¿verdad? De las medianas, que es entre 20 y 49, hay 160 empresas en Paysandú, que son el 2%. Estas dos, entre pequeñas y medianas, tienen el 23% de la población ocupada, y las grandes empresas con más de 100 empleados son 21 empresas, y son el 0.3% de las empresas. Claro. ¿Cómo se distribuye el empleo ahí? Entre las unipersonales y las microempresas, o sea, esto que vemos, entre el 40 y el 41% se genera el 44% de la ocupación, las pequeñas empresas el 23% de la ocupación, y las empresas medianas y grandes el 33% de la ocupación. Claro, ahí tenemos todo distribuido. ¿Qué ha pasado en esta estructura en los últimos años? Bueno, uno ve un cambio y es... Vamos a volver a la placa anterior, Agustín, ahí está. Ahí va. Uno ve un cambio importante en la estructura de empresas del 2005 al 2015, ¿no? En los últimos 10 años. Como verán, la gran empresa prácticamente se mantiene igual. Sí, está incambiado, 0,4, 0,3. Varía muy poco la mediana empresa. Baja la microempresa, y la que crece es la empresa unipersonal, que pasa de un 32%
32,4% de las empresas en el departamento a un 42%. ¿Dónde podríamos ubicar esto de las empresas unipersonales, Rosario? Más que nada serán los comercios, el comercio de barrio, ¿eso puede ser? Es el comercio de barrio, es el monotributista, es el profesional independiente, es todo aquel emprendedor que pone un emprendimiento y se maneja el solo. Se maneja el solo. Entonces, sin empleados. ¿Qué vemos? Que eso crece casi un 10% en estos últimos 10 años. En detrimento de la caída de los otros, ¿verdad? Exactamente. También crece la cantidad de empresas en Paysandú. Entonces uno dice, bueno, crecieron la cantidad de empresas. Sí, pero ojo que lo que creció, decrecieron las medianas, grandes, las que dan trabajo. Y pequeñas. Y estamos en situaciones más bien que uno podría denominar de autoempleo. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Dónde? O sea, me genero yo mismo el trabajo, el empleo. Ahí está. Eso es en definitiva la empresa unipersonal. Y son 2.000 empresas nuevas en el departamento. ¿Sí? En un periodo de 10 años. En un periodo de 10 años. Y 1.000 de estas dedicadas al comercio. Claro. Ahí se explica un poquitito lo que decíamos recién del pequeño comercio de barrio y ese tipo de cosas. 21:14 minutos y esto es para que sepan ustedes que estamos en vivo por Latina TV. Ahí pasamos a la otra placa, ahora sí. Lo que hablábamos hoy, Alfredo, la mayoría de las empresas son del sector agropecuario, el 31%, 2.000 empresas, y dedicadas al comercio el 28%. 2.081 empresas agropecuarias y dedicadas a la forestación, o sea que 1.879 dedicadas al comercio. Hoy por hoy entonces es más alto el porcentaje de las empresas destinadas a la agropecuaria en nuestro departamento que las empresas que están instaladas en el comercio o lo que puede ser el otro tipo de trabajo, ¿no? Y lo que decías tú, ¿no? Estos dos sectores representan el 60% del total de las empresas, ¿no? De Paysandú. Siguen siendo, porque hay una tendencia a pensar, bueno, esto ha variado con el tiempo, hemos diversificado la actividad productiva, etcétera, etcétera, pero nuestra matriz productiva sigue siendo la misma, la agropecuaria, el comercio y la industria, ¿no? Como principales sectores de actividad. La industria ahora con escaso aporte, ¿no? Continuemos a ver qué pasa a nivel de empleo. A ver. ¿Cómo emplean estas empresas? El comercio emplea unas 9.000 personas, ¿sí? La agricultura y la pesca, lo que hablábamos, el sector primario, es la segunda fuente de empleo, 8.788, casi parejo, digamos, entre el comercio muy parecido, y el agro. ¿no? La industria sigue siendo el tercer lugar de 5.460 puestos de trabajo, ¿no? Seguido de la construcción. Sí. Con que ha bajado también, ¿no? Esto es año 2015, ¿no? Esto es año 2015, que son los datos consolidados que recién en agosto del 2016 los presenta el BPS a nivel público, y todavía no tenemos el 2017 que en realidad nos van a publicar en el 2016, ¿no? Ellos siempre vienen un año atrasado con la sistematización, ¿no? Ellos cierran el año y después publican. La construcción empleaba en el 2015 a 3.481 personas, y si lo siguen los servicios sociales y de salud también con casi 3.500 personas, y después los hogares empleadores, esto es... ¿Qué es personal de personal trabajo de servicio doméstico? Son 3.000 también, son en realidad es un número importante, ¿no? Son la sexta fuente de empleo trabajo, en Paysandú. Hace unos años atrás se hablaba del nuevo yacimiento de empleo, que eran los servicios al hogar, y esto realmente se está dando, ha generado. La mujer sale más al mercado laboral, requiere por tanto de fuentes de trabajo que realicen determinadas tareas, ¿no? Entonces los servicios al hogar en general empiezan a tener un aumento en estas nuevas ciudades, empiezan a tener una importancia, ¿verdad? Y esto se puede
apreciar en esa gráfica. Te vamos a pedir nuevamente, Agustín, si es posible la última gráfica, porque por allí dice, en el 7º lugar está el tema de la enseñanza. Cuando hablamos de la enseñanza, Rosario, ¿qué es? Los docentes a nivel público y privado. Público y privado. Ajá. Ahí hay 2.655, digamos. Sí. Y después en transporte, comunicaciones... información. Información, ahí tenemos 2.544 puestos de trabajo, ¿no? En artes y recreación, 2.097. Un sector que ha crecido en los últimos años relativamente. ¿Qué se puede involucrar como artes y recreación, Rosario? Y es todo los gimnasios, bueno, sí. Tenemos la parte de gimnasios, tenemos la parte de clubes, tenemos los teatros. Es una actividad que ha crecido en los últimos años en términos de cantidad de empresa, no de empleo. En los últimos años decreció el nivel de empleo ocupado, pero sí crecieron la cantidad de empresas. O sea, hay muchas más empresas ahora que antes, pero hay menos trabajo ahora. Generan menos empleo. Lo que uno tiene en esto que dice variación 2008-2015 es si la variación es positiva o negativa. Sí, es decir, en este caso si creo negativa. más empleo o menos empleo esa. Y como verán, casi todas son negativas. Casi todas son negativas, ¿no? Sacando de la construcción, los servicios sociales de salud y el empleo público, y la enseñanza, que también está muy ligada a lo público, el resto toda decreció en términos de su contribución al empleo, ¿no? Sí, en este caso sí. Seguimos observando, Agustín, y acá tenemos la cantidad de ocupados en el 118.539 son las personas que viven en nuestro departamento, según el último la última encuesta que hizo el INE, que fue en el año 2015, ¿no? Y ahí tenemos lo que hoy explicabas, ¿no, Rosario? La gente, no, en este caso estamos hablando de la gente, las personas económicamente activas, o sea que pueden estar en edad y condiciones de trabajar, y las que no son activas. Bueno, niños en la población en general es un 22%, niños y adolescentes no entran dentro de la población económicamente activa, jubilados, pensionistas y son un 15% de la población. Hay un 2% que son rentistas y otros, un 10% que son estudiantes, ¿sí? Por tanto son jóvenes que no están trabajando, y este 7% que está en celeste son lo que el censo sigue, la encuesta continua de hogares sigue denominando amas de casa, pero bueno, son las personas que se dedican al hogar, pero que no salen a trabajar amas y amos, ¿no? De casa, y no muchas veces interesa el hombre está desempleado y cumple la función de amo de casa. Cumple este rol, son las personas que no están en el mercado laboral y se dedican a los cuidados del hogar, ¿no? Un 44% es, o 42%. Solo un 44%, por tanto, se le está activo y buscando trabajo, ocupado o desocupado. ¿Sí? Pero son personas que, digamos, están económicamente activas, o sea que si no están trabajando, están en la búsqueda del trabajo, ¿no? Exactamente, en la búsqueda del trabajo. Y con capacidad para trabajar, claro. Entonces tenemos... ahora es un número importante, son 52.000. Sí, claro, tenemos un 56% de la población que por edad, o sea, ya sea porque son niños o jubilados, o porque están estudiando, o sea, hay un 56% que no genera actividad de trabajo, y un 44% que debería salir al mercado laboral o está saliendo al mercado laboral. Ahora, ¿qué pasa en 52.000 personas cuando lo empezamos a mirar contra los datos registrales del BPS y los datos registrales de las demás cajas, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que pasa? A lo de este 52.000, lo que dice la estimación del INE, en esta que usted dice que confía que yo en forma relativa, ellos la encuesta lo que da es que hay 49.000 personas ocupadas, estima el INE, y 3.200 se encuentran desocupados. Este índice de desempleo que usted dice que parece no le coincide con la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Yo me parece que esos 3.200 que están desempleados, hoy por hoy están desempleados únicamente en la construcción. Acá entonces, y que me disculpe el INE, ¿no? Pero
hace un año y algo atrás, en otro medio de comunicación, estuve charlando con gente de la construcción y me hablaban de que tenían una desocupación que rondaba las 2.000 personas. Entonces, bueno, si hacemos, acá estamos pensando, según el INE hay 3.200 en todo el departamento, entre los que buscan trabajo, es decir, que nunca trabajan, jóvenes que intentan ingresar, jóvenes o no jóvenes, estamos acostumbrados a decir jóvenes, pero a veces hay personas que no trabajaban, que quieren ingresar al trabajo laboral, es decir, que buscan trabajo por primera vez, en los desempleados propiamente dichos y los desempleados en seguro de paro. Vio que a mí me sigue sonando a poco. 3 sectores, 3.200. Claro, pero 3.200 personas, usted me dice. Lo empieza a conocerlo, empezamos a nombrar. Y claro, ¿no? El pariente, el amigo. Aquel empieza a sacar cuentas y sin duda que empiezan a faltar. Como yo le digo, a nivel de departamento pierde robustez. Sí, yo creo que sí. Bueno, veamos qué pasa con los datos registrales en el BPS. Uno con lo ultraúnico que puede comparar es. Había 37.000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo no quiere decir personas. Puestos cotizantes. Una persona a veces cotiza a en 2 lugares, ¿verdad? En 2 lugares. Sí, o 3 puede ser. Claro, una maestra trabaja en lo público, en lo privado, son 2 puestos de trabajo. De ahí la estadística a nivel nacional dice que el 1.144, yo sé que las personas no se dividen, pero la estadística lo logramos dividir, no hay problema, hacen es el índice de pluriempleo. Si aplicamos este índice de pluriempleo a Paysandú, estaríamos pensando que hay unas 32.566 personas que cotizan al BPS. O sea que están trabajando. Si lo miramos por cuota mutual, en realidad hay 25.000 cuotas mutuales, que ahí sí son personas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho sin cuota mutual. Claro, entonces es mucho más el pluriempleo de lo que determina, otra vez vio que no estoy de acuerdo o es más con lo que o no son 32.000, porque 32.000 es cálculo, ¿no? Entonces decimos, hay 37.000 puestos puestos cotizantes. Estoy calculando que son al menos 32.000 personas. Es probable que sea menos. Porque cuotas mutuales hay 25.000. Eso sí son personas. Sí, hay una diferencia enorme. Hay gente que aporta sin cuota mutual, se aporta por el mínimo, no llega a tener la cuota mutual y podría, pero son las menos. Al menos hay 32.000 personas registradas en el BPS. Podemos continuar. Hay en el anterior. Vamos al anterior, ahí está. 933 personas, militares activos y policial activo. ¿No? Sí. Estos son datos de tenemos la Oficina Nacional de Servicio Civil. Datos tenemos oficiales. En este caso 310 soldados serían y 626 policías. Eso es lo que registra la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y acá hay una estimación propia que también es por demás. Estamos al alza cuando uno estima. Y unas 3.500 a caja bancaria, caja notarial y caja profesional. Que aportan en que ahí estoy sumando el total de los profesionales en Paysandú, cuando sabemos que no todos los profesionales están aportando a caja profesional. Hay muchos que, por ejemplo, son docentes, están registrados en el BPS y hacen un nuevo ejercicio a caja profesional y no se registran. O sea que estamos pensando en esto. Sumando todo, todas las cajas, por datos registrales, no estimación de muestra, estamos en unas 37.000 personas. Eran 52.000 las que estaban en edades y condiciones de trabajar. Nos están faltando muchos, ¿no? Hay 15.000 que no cotizan a la seguridad social. Vio que ya estamos alejados de ese 7,8%. Espere que nos falta la informalidad. Porque uno dice, bueno, podemos seguir. Estas 15.300 personas que están en condiciones y edad de trabajar y no cotizan, pueden ser. Es un 29% de la población que nos falta, económicamente activa. Puede ser que sea un índice de informalidad del 29% y en general que no estén aportando. Así lo explica la estadística. Puede ser que no estén ocupadas, o sea que en realidad el INE las ponga como ocupadas, pero es gente que ya no busca trabajo, ni está ocupada ni busca trabajo. O puede ser que el desempleo sea mayor al de la encuesta. Yo me inclino por esto último. Yo me inclino por una combinación de las tres. ¿Ah, sí? De las tres cosas. Sí, informales hay muchos, sí, tiene razón.
Ahora, hay una diferencia enorme. Mire lo que estamos hablando. Estamos hablando de un 29%. Un 29%. Contra ese 7,8 es... hay casi un 21% más, ¿no? Es importante. Yo acá quiero aclarar que cuando se habla de informalidad, en general estamos tan acostumbrados a este mundo dual entre empresarios y trabajadores que se piensa un patrón que no lo registró. Sí, que no lo tiene en caja. No, cuando hablamos de informales, porque cuando hablamos de ocupación, acuérdese que había un 42% que eran unipersonales. Sí. Gente que se ponía en el almacencito y se anotaba para el día de mañana. Que por ahí muchos de ellos no pueden, no hacen los aportes. Tal vez que hay mucha informalidad, que es el propio microemprendimiento que la persona desarrolla. No creo que haya tanta informalidad en realidad en el sector empresarial respecto al trabajador. Al empleado, no creo. No creo. Hoy por hoy se dan muchas inspecciones. Creo que ha bajado muchísimo en el país ese problema, pero puede haberla. Sí, puede haberlo. Sí. O sea que lo primero que aclaramos cuando hablamos de informalidad, hablamos de dos tipos de informalidad. La con respecto al trabajador y la con respecto a la gente que se genera un autoempleo, pero no se registra, ¿no? Vende su empanada. Que no aporta. Trabaja porque hace empanada, hace determinadas y ese tipo de trabajo hay una enormidad. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. Que también ha mejorado mucho porque el monotributo ha ayudado a esos colectivos a ingresar. Por tanto, bueno, este 29% hay que ver si es informalidad. Pero es igual una cifra alta, ¿no? Bueno, es una cifra alta. ¿Cómo separa el INE estos desempleados? Vamos a la siguiente placa. Estos 3.200 desocupados, el INE dice hay buscando trabajo por primera vez, 474 personas. Qué poquitos, no creo. En seguro de paro, 119 personas, el 0,1% de la población en general. Le robó el INE. Y desocupados propiamente dicho, 2.608. Esto que usted me decía de la construcción. Estaban trabajando, perdieron el trabajo. Esos son solo los de la construcción. Ahí faltan todos. Sin embargo, detesto que yo tengo para comparar con el dato registral. Yo para ver si una estadística está bien, si una estimación de muestra está bien, tengo que ir al dato duro y comparar. Dato duro le llamamos a un registro de BPS, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que los desocupados por primera vez, que buscan trabajo por primera vez, no tengo contra qué contrastarlo con la realidad. El desocupado propiamente dicho no, pero el de seguro de paro sí tengo contra qué contrastarlo. Entonces uno se va al BPS y mira que el BPS pagó en promedio 1.260 prestaciones de seguro de desempleo contra 119 que pensaba que tiene registrado el INE. El INE. Entonces, volvemos a que hay una tenemos un gran desfasaje entre el dato registral 1.260 y el dato estimado por la muestra que dice en seguro de paro 119 personas, un 0,1 de la población en general, un poquito menos de 119. Pero ojo, vamos a reiterar esto, Rosario. 1.200 personas en seguro de desempleo, ¿no? Contra esos 119, o sea que le están faltando ahí solamente en ese rubro al Instituto Nacional de Estadística le están faltando más de 1.000 personas. Claro. Por eso yo le digo que sigo desconfiando, usted perdóneme, yo sigo desconfiando. Digamos, lo podríamos decir en términos positivos. A ver. La encuesta solo está captando el 14% de las personas que están en seguro de desempleo. Cuando le pregunta a la persona, porque solo capta el 14%. Está dejando afuera, ¿no? Todo lo otro. Al 80. ¿Y usted porque lo ve con una mirada muy positiva al INE? No, para decir lo positivo, capta el 14. En vez de decir no capta el 86. Se olvidó del 86%. Logra captar el uno podría decir, bueno, ustedes saben que hay 3 causales de seguro de desempleo. Una causal es la suspensión, otra el despido y otra la reducción. ¿Sí? El despido, estamos seguros, tiene que entrar, ¿no? En seguro de desempleo, el despido. La reducción, la suspensión también, porque el INE pregunta, usted no está trabajando en este momento, pero tiene algún trabajo donde seguramente volverá. Y si uno contesta sí, le pregunta, ¿está en seguro de paro? Y contesta sí. Por tanto, el de suspensión
debería estar contabilizado como seguro de paro. Pero saquemos suspensión y saquemos reducción. Dejémonos solo el seguro de paro por despido, ¿no? ¿Y qué nos da eso? Que haya un error en el formulario, que pregunten mal en el INE. Y ahí son igual 842 personas. O sea que aún en este caso tenemos un 600% de diferencia. Aún tomando solo la causal despido, tenemos un 600% de diferencia entre la estimación de la muestra y el dato registrado del BPS. Un 600%. Un 600%. Si contamos todo lo de seguro de paro, tenemos un 1000%. Claro. Pero vayámonos a la baja, aún tenemos un 600% de diferencia entre el dato registral, el registro de BPS, el real, y la estimación de la muestra continua odal. Bueno, podemos continuar. La siguiente placa simplemente muestra esto, para que vean que el dato es real. Subsidio por desempleo, Paysandú, ahí tenemos el promedio. Esto es en más que nada. En diciembre de 2015 había 1.500 personas en seguro de paro. Eso es simplemente para mostrar que el dato es real. Ustedes entran a prestaciones, BPS, hay estadística, lo pueden sacar. Bueno, ¿quiénes fueron los que estuvieron en seguro de paro a diciembre? Básicamente hubo dos sectores que perdieron más empleo. Uno, como usted dice, es la construcción. El otro es el agro, ¿no? Básicamente el sector primario y la construcción son los dos sectores que más han apelado al seguro de paro, el registral. Acá no estamos hablando de la estimación, ¿no? Estamos hablando de estas 1.500 personas. Pero la industria manufacturera también registra un porcentaje alto, ¿no? Exactamente. Un 19,7% es alto, ¿no? Es alto. De estos 1.500 seguros de desempleo que había a diciembre, el 25% son del sector primario, el 25% de la construcción y el 19%, casi el 20% de la industria manufacturera. Paysandú está teniendo problemas con el empleo. Los pocos sectores que crecen es el sector inmobiliario, ¿no? Queda harto demostrado acá en este informe que Rosario lo está explicando y que lo hace muy bien, de que estamos viviendo una situación de desempleo que es grave, que es complicada. Esto lo hemos abordado ya con Rosario en otro medio de comunicación. Y bueno, en lo personal lo determinamos como que hay una emergencia laboral. Para nosotros existe esa emergencia laboral, por más que desde algunos organismos del Estado no lo vean así y no lo quieran aceptar así. Pero se está viviendo una situación bien compleja. Sí, porque además es sostenida en el tiempo. Nosotros vimos en las placas que la situación comparada entre el 2008 y el 2015... casi todos daban negativo, menos la educación, el empleo público y la construcción, que yo creo que además hoy se revierte. O sea, es sostenido en el tiempo de que todos los sectores están generando menos empleo, y lo único que está creciendo en realidad es la empresa unipersonal, es decir, el que ya no encuentra trabajo y sale a buscar trabajo o genera un emprendimiento propio, ¿no? Muy bien. No sé si tenemos algo más ahí, yo creo que por la hora, hoy vamos a cumplir con el cierre. Teníamos el tema UPM. No, hoy, eso le iba a preguntar. Vamos a, pero ¿le parece cumplir bien con el tiempo? Sí, o quiere dejarlo para el final. No sé si lo quiere dejar para la radio, no sé. No, me interesa porque es un tema importante. ¿Sabe por qué? Hoy, precisamente en la radio, estaba abordando el tema de UPM y las exigencias que está poniendo UPM para de una vez por todas instalarse con esa segunda planta, que es el sueño que tiene y que lo desvela por otra parte al presidente de la República, al doctor Tabaré Vázquez, porque claro está, el desembolso que haría, la inversión que haría UPM es de 4.000 millones de dólares, prácticamente una inversión histórica que nunca se ha visto. Ahora, también hay que contar la otra parte. Claro, y generaría empleo, y básicamente lo que más les importa es crece el Producto Bruto Interno. Entonces, yo creo que lo fundamental para el gobierno es eso, que los crece índices, ¿no? Entonces la deuda sobre el producto no es tanta. Ahora, crece en forma ficticia, ¿no? Claro. Vamos a decir la verdad.
crece el Producto Bruto Interno, pero en forma ficticia, porque ese dinero, en definitiva, no queda en el país. No, es a nivel de la macroeconomía, claro. Cierran bien los números, lo que siempre se criticó, digamos, cuando acá en Paysandú estaba el movimiento Paysandú entre todos y demás. Los números macroeconómicos cierran, pero la vida de la gente no cambia sustantivamente. No mejora, ¿no? Ahora a UPM nos llevaría una inversión, y lo digo porque además hoy Tabaré Vázquez anunció que en esta semana se estaría cerrando el trato de $1.000 millones. Sí, eso es lo que cuesta, digamos, en 29... parte, $500 millones es lo que cuesta hacer la vía férrea esta que se tiene que hacer desde Paso de los Toros hasta Montevideo. Pero ahora también, ¿qué apareció? Aparece que dentro de lo que se necesita en la logística del puerto de Montevideo, se debe de hacer una instalación para procesar allí la pulpa de celulosa para depositarla allí en el puerto, y ahí estamos pensando en que hay otra inversión muy importante, y esto todo lleva a esos $1.000 millones que está hablando Rosario, ¿no? Que son 29.000 millones de pesos. ¿Y por qué lo paso a pesos? Para compararlo contra el presupuesto nacional. 29.000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene todo el rubro infraestructura y transporte, incluido los subsidios de transporte, por un año en el presupuesto nacional? ¿Cuánto tiene? 13.000 millones. 29 UPM, presupuesto, todo el presupuesto nacional en transporte e infraestructura son 13.000 millones. O sea, cuando hablamos de transporte e infraestructura, estamos hablando de que podríamos ir con ese dinero, se estarían haciendo reparación y reconstrucción de carreteras, de rutas y ese tipo de cosas. Pagamos el subsidio de transporte, el boleto estudiantil, o sea, en infraestructura y transporte incluye la obra pública en general de infraestructura del país, no solo en carreteras. O sea que también la construcción de liceos, escuelas y todo ese tipo de cosas. Infraestructura, obra pública en general. 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. Y lo que es lo un que tenemos 3% del presupuesto nacional, y es un 0,76% del PBI. Ahora, vamos para que la teleaudiencia lo tenga UPM claro. se lleva 29.000 millones. O sea, se lleva dos veces y un poco más. Y un poco más del presupuesto nacional completo de infraestructura y transporte del país. Pero si lo miramos, por ejemplo, con lo que estábamos hablando, o sea, ¿por qué vamos a hacer esta inversión? Bueno, no solo por el PBI, porque no tendría sentido, sino porque es generadora de empleo. Sí, pero 2 años. ¿Cuánto gasta el país en las políticas de empleo? Para generar empleo. En las políticas activas de generación de empleo, porque después están las otras políticas de empleo, que son los consejos salarios, las negociaciones colectivas. Las políticas activas de generación de empleo, el país gasta 1.000 millones. 1.000 millones de pesos. Un 0,055%. O sea que del presupuesto lo que le vamos a entregar a UPM son 29 años, vamos a hablarlo. 29 años de generación de políticas empleo. Activas de empleo en el Uruguay. Valdrá la pena, porque lo que se dice que va a dar empleo a mucha gente, se hablan de 8.000 puestos de trabajo, es por 2 años UPM. Y nos estarían faltando 27 años más por todo el dinero que le vamos a dar. Y en desarrollo productivo nacional, ¿cuánto gastamos nosotros en las cadenas de valor, en fomentar la industria nacional? ¿Cuánto destina el Estado, incluido el ministerio, ¿no? Y todo lo demás? 10.000 millones. O sea que ahí y 29 UPM. Son casi 3 años de toda la inversión que hace el Uruguay en materia de desarrollo productivo. Y la pregunta que nos hacemos, y cerramos este primer bloque con Rosario, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente vale la pena? Esto yo creo que es una pregunta que tendríamos que hacérnosla todos los uruguayos. Nosotros vamos a cumplir con los anunciantes de la emisora acá. Luego vendrá nuestro compañero de tareas, Marcelo Bófano, que estará charlando. Tiene 2 entrevistas para hacer Marcelo. Una de ellas con Martín Andrada. Martín Andrada es integrante del sindicato de Paicuero, de los trabajadores de Paicuero,
y él va a estar seguramente charlando sobre la problemática que hoy está viviendo la gente que trabaja en Paicueros, sobre el tema precisamente del empleo o lo que se puede venir como desempleo. Pero después Marcelo estará charlando con Edgardo Balbuena, y acá va a abordar otra temática, y es lo que nos tiene preocupado a muchos, principalmente a nosotros, ¿verdad? Como padre, en el caso de Rosario madre. ¿Qué hacemos estudiar a los gurises teniendo en cuenta todo el avance tecnológico para insertarse después y que tengan posibilidades en el mercado laboral, ¿no? Es una tarea que nos planteamos todos los días, ¿no? Sí. No es sencillo. No, y se estima que, digamos, primero que nosotros estábamos acostumbrados a empleos para toda la vida, ya no estamos más acostumbrados a empleos para toda la vida, pero ya se sabe que quien hoy es un adolescente va a cambiar al menos 20 veces de trabajo en su vida, y que casi la mitad de los empleos o más que donde van a trabajar hoy ni siquiera existen. Sí, es cierto. Sí. Todavía no. Google. No. Bueno, ¿quién se iba a trabajar en Google? Si Google no existía, la internet no existía, claro. Se tienen que preparar incluso para empleos que todavía no existen. Es la verdad. Muy bien. Nosotros vamos a la pausa con los anunciantes del canal. Luego viene Marcelo y al final vamos a volver, pero para el cierre del programa de hoy. Canal 134. Latina TV HD. Viajar en Copay es todo un placer. De aquí para allá recorre mi ciudad, recorre mil caminos mirando hacia el futuro. Es tu comodidad y tu seguridad, tu forma de viajar. Copay, la empresa de los sanduceros, los espera en Terminal de Paysandú y en nuestra casa central de Felipone 1121. Viajando Copay es sentirse bien, con toda su atención hasta la capital, recorre el interior. Copay de Paysandú, el postre que más llama. El tradicional postre Chajá invita a sanduceros y turistas a conocer la nueva mesa de desayunos, almuerzos y meriendas a la vista todos los días. Desayunos y meriendas completas desde 75 pesos. Almuerzos buffet súper económicos y, por supuesto, nuestra línea destacada de panadería, confitería, repostería, catering y postre Chajá. Los viernes, abonando con Oca, 20% de descuento en su compra, porque lo bueno perdura. Postre Chajá. Disfruta de HBO Go, el servicio en línea con el que te damos acceso instantáneo a lo mejor de la programación de HBO. Si eres suscriptor al paquete HBO Max u otro paquete participante, regístrate ya desde tu teléfono, tableta o computador y comienza a disfrutar los episodios de cada temporada de tus series preferidas, excelentes documentales y los títulos de Hollywood más exitosos en taquilla. HBO Go es HBO donde quiera. Los Cuatro Soles, en Termas de Guavillú, para un fin de semana o feriado largo, o simplemente para un momento especial. Un lugar donde te sentirás realmente bien de verdad.
con todas las comodidades y la tranquilidad que te ofrece Termas de Guavillú. A pocos metros de la piscina cerrada, moteles, Los Cuatro Soles. Por reservas, llamar al 099-699-907 o 099-054884. Los esperamos. Estás viendo Latina TV HD desde Paysandú, Uruguay. Bien, son las 21:51, continuamos en Contracara y estamos recibiendo en este caso a Martín Andrada, que es un obrero curtidor que trabaja en Paicueros. Paicueros es una empresa emblemática de Paysandú en lo que es al trabajo, pero que periódicamente sufre de alguna situación que lleva a conflictos con los trabajadores. Estos trabajadores se han movilizado, han participado en Montevideo y han sido recibidos hace menos de una semana por parlamentarios para conocer la situación de Paicueros, pero la situación general del empleo en Paysandú. Te damos las buenas noches, Martín, gracias por compartir este espacio. ¿Y cuál es la situación actual de Paicuero referido al tema empleo y esta situación que se repite cada tanto, ¿no, Martín, en la empresa? Correcto, primeramente saludar y agradecer la invitación y bueno, vamos a tratar de ir esbozando algunas cosas que tienen que ver con el trabajo que yo hago y como representante de parte del comité de base de la UTP. Sí, como vos decías, el tema es cíclico en Paicuero. Siempre hemos estado desde hace mucho tiempo con distintos conflictos, a veces reivindicativos y a veces peleando por la fuente de trabajo y condiciones de trabajo, y que lamentablemente poco fruto hemos llegado. Siempre con el sacrificio de los trabajadores es que hemos mantenido la fuente de trabajo, siempre dando para mantener la fuente de trabajo, y hoy llegamos a un momento que está complicado el tema, porque ya no podemos ajustar más, y bueno, han avanzado estas políticas económicas que hacen que los trabajadores siempre paguemos los platos rotos. Nosotros realizamos una serie de denuncias en distintos lugares, ¿no? Armamos un plan de trabajo donde incluía el tema de la denuncia, el tema de presentar la preocupación en distintos ámbitos políticos, pero también acompañado, finalizando este plan de trabajo, con unas movilizaciones que se hicieron acá en Paysandú y otras en Montevideo, que concluyó estos días atrás nos recibieron la gente de la Comisión de Diputados de Asuntos Laborales, donde planteamos todos los problemas y hicimos tipo un análisis de cuáles eran los problemas de los curtidores y de cuándo venían, ¿no? Es decir, el planteo fue sobre el sector, o sea, lo particular Paysandú, pero el sector en general en todo el país se ha visto afectado, ¿no? Exacto, el sector estaba complicado. Para darte una cifra, nosotros en el 2008-2009 éramos 10.000 trabajadores y hoy apenas alcanzamos 3.000 y con casi un 20% en el seguro de paro.
Entonces es preocupante la situación, porque además tenemos empresas subsidiadas que tienen que exoneraciones de impuestos y reintegros a las exportaciones. Y bueno, y los trabajadores, como lo hemos planteado, con seguro de paro de 8 y 10 mil pesos. Y a la hora de analizar por qué se han perdido esos puestos de trabajo, ¿cuáles son las causas de esas pérdidas de trabajo? Y son las viejas conocidas recetas que se dieron en un tiempo y se prolongan hasta los tiempos de ahora, ¿verdad? Nosotros, cuando hacíamos mención y explicábamos esta situación, decíamos que no es, porque algunos hablan del tema de los 90 una cosa y el presente otra. Nosotros ponemos como ejemplo a Paicuero, que fue desde su inicio hasta ahora siempre ha recorrido los mismos caminos. En su tiempo estuvo siempre políticamente bien parada, se adecúa a los momentos y económicamente muy fuerte, en donde en sus tiempos tuvo el conocido presidente de la República Julio María Sanguinetti, los estudios de Pérez del Castillo, y también tuvimos en esta última etapa tuvimos al ingeniero Roberto Kramerman, ministro de Industria, pero que antes de ser eso ocupaba puestos importantes en la industria curtidora, más bien en Paicuero, siendo gerente y parte del directorio. O sea que se aplicaron las mismas políticas contra los trabajadores antes y ahora. Y eso se debe a la política que lleva el Estado, ¿no? De proteger a las empresas, a los grandes empresarios, y hoy los trabajadores nos vemos en esta situación. En ese sentido, ustedes cuando fueron a Cámara de Diputados y fueron recibidos por asuntos laborales, pero además le decimos a nuestros televidentes que hicimos un seguimiento de ese tema, y ese día no solo fueron recibidos ustedes, fueron recibidos varias delegaciones de trabajadores de otros sectores que también están complicados. Ustedes lo que ven es que hay una continuidad en esas políticas del Estado con respecto a la industria del cuero, pero que en general en el tema de la industria está llevando a que se pierdan puestos de trabajo. Eso es una cosa general del sector, pero en particular, ya que usted está vinculado al movimiento sindical, en Paysandú, en concreto, ¿cómo ve usted en los otros sectores y cuáles son las situaciones que se dan? Porque no dejemos de olvidar la situación que se da con las cooperativas sociales, a modo de ejemplo, claro, con pérdida de puestos de trabajo, la situación que se da también para los trabajadores de la construcción. Es decir, ¿qué otros sectores ustedes han visto? También tenemos el tema de la gente del Citru de Osdor, que hace unos días están peleando por la desregulación laboral que tienen, la falta de aporte, las garantías de volver a trabajar en la próxima zafra. Todo eso hace, y sabemos que acá la desocupación campea, que hay distintos problemas que no se han atendido, ¿no? El tema, y yo creo que son temas coyunturales que hacen a la realidad del departamento y a nivel nacional, porque el tema de la seguridad, ¿cómo afecta? Esto afecta directamente la falta de empleo y la calidad de empleo y los salarios. Todo afecta a la estructura de esta sociedad. Y ahí es donde nosotros vemos cuando falta el trabajo, cuando falta el dinero, cuando se desintegra y hay problemas de seguridad. Bueno, nosotros creemos que si acá no se aplican unas medidas que el Estado proteja. A eso quería apuntar la pregunta siguiente: ¿cuáles son las propuestas de ustedes como trabajadores? Claro, nosotros pretendemos que el Estado tenga una protección, no solo para los trabajadores, sino también a la industria nacional. Si uno va a las estadísticas, el 90%, 80 y pico por ciento, los trabajadores están en la pequeña y mediana empresa, y eso ha bajado. En las pequeñas y grandes empresas han bajado. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado que proteja la industria nacional y que tampoco proteja la materia prima. Acá en el caso de nosotros, la materia prima se va prácticamente con el primer proceso. Cuando los aranceles a nivel... En concreto el cuero. El cuero se va con medio proceso. Hoy tenemos una planta de terminación en Paicuero
que es para 200 y pico personas y trabajan 50. Para darle una idea a nuestros televidentes, ¿cuántos cueros aproximadamente se procesan? Los cueros que entran en Paicuero son los mismos que entran siempre, porque le hacen hasta el primer proceso, hacen todos los cueros. Paicuero no reniega de comprar cuero en el mercado. Ellos lo absorbe todo. Ahora, el proceso que se le da es poco valor agregado. Pero eso porque también el Estado permite que el cuero se vaya con poca mano de obra. Y en el valor hay más mano de obra. Ahí está. Los aranceles que tienen para sacar un cuero sin terminar son mucho más bajos que en la región. Y no sé cuando en Argentina y en Brasil hablamos de 20% de un cuero, acá estamos hablando que Uruguay tiene un 5% para sacar cuero. Entonces es desleal el tema, ¿no? Y no se protege la mano de obra, con eso no se protege la mano de obra. Entonces hay un montón de cosas que hay que poner arriba de la mesa cuando... Sí, yo estaba recordando algo que era importante en Uruguay, que era la industria del calzado, por ejemplo, ¿no? Para hoy prácticamente es testimonial lo que hay de mano de obra en la industria del calzado. Prácticamente no existe. ¿Qué hace? Que empresas internacionales han copado las fábricas esas, ¿no? ¿Y qué compran? Compran la marca. Quedan con la marca y después la trasladan a otro lado. Dejan de funcionar y lo que venden al mercado de nosotros, esa marca, pero traído de otro lado, ¿verdad? Es una situación de que gravísima. Nosotros decimos que no solo los curtidores estamos en una situación de emergencia, sino que también la sociedad sanducera, ¿no? con esta situación de empleo y viendo que el Estado hace poco para proteger esto, las empresas establecidas, a las pequeñas y medianas empresas, se subsidia al gran capital, ¿no? Y eso atenta junto a la hora de que los trabajadores podamos recibir algo para el mejor sustento de nuestra familia. Es complicado. Nosotros vemos por todos lados que las medidas que toma el gobierno, que tenemos el tema de la bancarización, ¿a dónde apuntan las medidas del gobierno? Y apunta a mejorar al tema de los que tienen más, los grandes empresarios, a los que vienen a invertir al Uruguay, por ejemplo, esta última planta de UPM, que es una vergüenza, ¿no? Y ustedes tienen una visión crítica de esta inversión. Sí, pero sin duda que sí, ¿no? Porque todo lo que hay, el Uruguay se va a endeudar, el país se va a endeudar para que estas empresas den trabajo por 2 años, que queden cientos de puestos de trabajo, y con las consecuencias no solo del desempleo después, sino el tema del tema de la contaminación, ¿no? Eso es complicado. El tema, tenemos estos grandes emprendimientos, simplemente el gobierno los usa para corregir el Producto Bruto Interno y después que se van, sabemos. Tenemos Conchilla de ejemplo y tenemos PM acá en Fraivento, que hoy es un cementerio de Fraivento. Y bueno, y en su momento, cuando los trabajadores en algún momento expresamos con claridad cuáles eran las contras y que se venían, algunos nos trataron de que no queríamos al Uruguay, que éramos poco visionarios, y bueno, los resultados están a la vista, pero el gobierno sigue planteando cosas que antiguamente siguen planteadas en el mismo tenor, ¿no? En el anterior bloque, Alfredo junto a Rosario comentaban que el Instituto Nacional de Estadística daba para Paysandú un 7,8% de desempleo. ¿Ustedes piensan que ese guarismo es correcto o que se aproxima a la realidad, o tiene una visión distinta de lo que es la tasa de desempleo, no para que fijen una tasa, sino para lo que ustedes diariamente ven o sufren? Porque también hablábamos del autoempleo, de un proceso de desintegración a veces de la familia al tener que trabajar los dos, hacia una serie de consecuencias que trae o la situación de desempleo o la necesidad de tener empleos múltiples, o que trabajen todos los integrantes de la familia para tener un ingreso acorde a las necesidades
Digo, todo esto son varios temas, pero hay varios elementos que a tener en cuenta. Creo que, primero de todo, los números que maneja el Estado no se asemeja a la realidad, ¿verdad? Todos avisoran de que acá hay crecimiento del Producto Bruto Interno, no nadie dice lo contrario de lo que manejan los números económicos. Ahora, no se refleja en la realidad de los trabajadores, no se refleja en la población. Nosotros es solamente caminar en Paysandú y vemos cuál es la realidad. No hay trabajo. Entonces, ese desempleo que dice de 7 y algo, también hay que ver cómo hacen las estadísticas, ¿no? Vos buscas empleo y no sos un desempleado. Y capaz estás en el banco, en el seguro de paro, y hay que ver cómo estás en el banco de seguro de paro. Si estás parcial o tenés el despido ahí. También hay que ver muchas cosas que manejan como estadística que no refleja una realidad. Si salimos a Paysandú a esta hora nomás que estamos, vemos que las volquetas de Paysandú está lleno de gente que bien podría estar trabajando, porque no, gente joven, gente que ve que ha perdido el trabajo, que no tiene, y que va, bueno, entonces también hay veces que en situaciones críticas, porque perder un trabajo cuando se tiene 25 años no es lo mismo que perderlo cuando se tiene 45, ¿no? No, sin duda, no, esa es la otra, pero es que no hay trabajo ni para los 25, ¿no? Porque las estadísticas, hablamos de estadísticas oficiales, que para hasta 25 años no se consigue trabajo, y con los 45, con algunos años de trabajo que uno pueda tener, y depende de donde vos te desempeñes, vas a un mercado laboral que hoy lamentablemente no podés insertarte, y ahí están los números que hace un rato lo manejaban, del autoempleo, de cómo es, de los monotributos, cómo funciona, y funciona con la gente que ha perdido ese trabajo y que hoy consigue una changa y se pone en caja, ¿no? Pagando lo mínimo para subsistir y no perder los años de aporte. Vaya también. Pero recordemos a los televidentes que los monotributistas pierden una serie de beneficios, como son el salario vacacional, el aguinaldo, que no se lo pueden pagar a sí mismos porque no está contemplado como trabajadores dependientes. Claro, lo hacen en extremo, en estos extremos que uno queda sin trabajo, y a veces por no perder los aportes o te faltan pocos años y haces esta situación, creás una empresa o pones un boliche, un kiosco y te pones monotributista o brindás un servicio a alguien, ¿no? Y entonces ese que te contrata a vos no se libra de pagar el tema de aguinaldo, salario vacacional. Está en una situación muy muy complicada. Entonces creemos que hay que meter el bisturí a fondo si es que queremos cambiar esto. Los trabajadores teníamos una vieja consigna, ¿verdad? Pero lamentablemente se ha perdido en el tiempo, no se toman en cuenta más, las discusiones cada vez son menos, y creemos que hay que volver a las viejas discusiones, a los viejos debates que teníamos los trabajadores, si es que queremos salir adelante, ¿verdad? Y acá yo quiero decir una cosa, si me permite. Sí. Hay una política que se aplica en el gobierno frente a los trabajadores, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que decir que hay complicidad a esto. Nosotros vemos un movimiento social donde la cúpula es prácticamente dice sí al gobierno. Entonces, lamentablemente, los trabajadores a veces van detrás de esa cúpula, o esa cúpula hace de tapa para que los problemas no salgan, porque nosotros sabemos, acá se han hecho paros, pero los paros que se hacen sin movilización, ¿no? Con breves declaraciones, ¿no? Como contando un partido y no jugándolo,
porque creo que ahora los trabajadores tenemos que ocupar esa parte, empezar a jugar ese partido. Y ese partido que tenemos que jugar los trabajadores no supone que tenemos que estar preparados, tenemos que estar sabiendo las cosas claras como son y tener una independencia de clase. Más allá de que el gobierno que esté, creo que los trabajadores tenemos que buscar esa independencia para justamente poner arriba de la mesa cuáles son las soluciones. Y también yo creo que, como hablábamos con otros compañeros, hoy hay que señalar a los culpables. Y hay culpables, hay cómplices, y bueno, nosotros esa es la gran tarea que debemos hacer, y por eso es que saludamos estas mesas que en tratar de poner arriba la mesa los problemas y también parte de las soluciones, pero parte de las soluciones creo que no solamente con el debate, sino también poniendo en la calle los compañeros, ¿verdad? Eso que usted comenta oficia como autocrítica por formar parte del movimiento sindical, es decir, tenemos que cambiar la estrategia y actuar de otra manera frente a una situación que no está favoreciendo a los trabajadores. Exactamente, creo que sí. Es así, tal cual. Nosotros tenemos que cambiar la estrategia y la obediencia debida tiene que salir de afuera para afuera y tratar de los trabajadores ubicarnos en un gran debate de lo que quieramos hacer de aquí para adelante, porque está en juego muchas cosas, ¿verdad? Nosotros no podemos estar aplaudiendo y no podemos estar diciendo que estamos conformes con el tema de hace pocos días cuando se reúne el PICNT, el gobierno y la empresa UPM aplaudiendo y condicionando el futuro de los trabajadores en el trabajo, que ni sabemos cuál es. Todo un tema, ¿no? Entonces, yo no me imaginaba nunca de tener los trabajadores, los representantes de los trabajadores en una mesa terminando con aplauso. No, Andrea, usted sabe que sobre ese tema estamos interesados en hacer un intercambio de ideas, un debate, por el cual ya le dejo públicamente la invitación. Si logramos además conseguir una persona que esté dispuesta a defender ese otro punto de vista frente a la opinión que usted tiene, que es una opinión que, si bien se da dentro del movimiento sindical, es una opinión crítica al movimiento sindical en el rol que actualmente está desempeñando. Porque coincidimos con usted en que hay falta de debate y, por supuesto, la ausencia de esa confrontación fraternal, ¿no? Porque no tiene por qué ser de otra manera, de respeto, es la que está faltando para que se conozcan que sobre un mismo problema puede haber más de un punto de vista y que son ambos válidos. Martín Andrada, trabajador de Paicueros, integrante del comité de base y de la Unión de Obreros Curtidores del Uruguay. Sí. Muchísimas gracias por compartir su punto de vista y, por supuesto, la problemática común que tenemos, porque el trabajo es un elemento esencial en la sociedad y cuando falta el trabajo se dan muchas situaciones, y usted manifestaba que una de ellas era, por ejemplo, lo vinculaba con el tema de la seguridad. Muchísimas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros y creemos que los trabajadores tenemos que poner de vuelta las viejas consignas de los obreros para realmente podamos salir adelante. Es una de la nacionalización del comercio exterior, que eso nos daba garantía de futuras negociaciones. La nacionalización de la banca, creo que tiene que estar arriba de la mesa para que realmente veamos los resultados después. El no pago de la deuda externa es un cáncer que tenemos los trabajadores, es un cáncer que tiene el país. Pues no se pueden hacer las inversiones en salud, las que se deberían hacer, en protección a los trabajadores. Debemos tener el famoso frigorífico nacional, todo eso como ente testigo, la subsistencia de vuelta, porque en esta situación, ¿cuáles son? Si hubiera un Estado que estuviera del lado de los trabajadores, ¿cuál sería? Un ente testigo, una canasta energética, ¿no? Para los trabajadores con problemas, porque hoy se sabe bien quién es Marcelo Bófano, cuánto gana, Martín Andrada, cuánto gana. Y bueno, si en esta situación compleja los trabajadores tenemos derecho, si se subsidian tantas cosas acá en este país, tenemos derecho a una canasta energética, tenemos derecho
a la subsistencia a tener precio, pero está todo en manos extranjeras, y están todo en manos extranjeras porque por las políticas de Estado que se llevan adelante. Entonces tenemos que rever todo eso los trabajadores, y tenemos que no recibir órdenes, sino que de nosotros mismos sacar el camino a recorrer. Y creo que estamos a tiempo, y mientras uno lucha tiene esperanza. Bien, viejas banderas, pero no necesariamente, como decían en una película, obsoletas o no dejadas de lado, o no que necesariamente deben ser dejadas de lado, pero que además llevaría toda una discusión que es mucho más profundo, que es una definición ideológica, conceptual, sobre el rol de los trabajadores y la organización de los trabajadores en nuestra sociedad. Hace mucho tiempo, hablando del rol de los trabajadores, Jeremy Briskin escribió un libro que se llama El fin del trabajo. ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías en el empleo? Bueno, eso es algo que vamos a conversar con nuestro próximo invitado. Mientras tanto, Agustín, te cedo el control. Bien, 22:15 y continuamos en Contracara, en este caso con un nuevo invitado. Nos encontramos con el señor Edgardo Balbuena. Se me complica un poco presentarlo, Edgardo Balbuena, porque ha estado en muchos aspectos, tanto de su vida como la pública, sí. En particular la pública, ¿no? Edgardo, sí. Balbuena fue un referente en Sutel, él es un empleado de Antel. Además fue profesor, está vinculado a todo lo que es la tecnología y fue profesor, no sé si fue en la UTU que tú fuiste profesor. Sí, estuve en el tecnólogo de informática, trabajé en Universidad de URT también. Y además ocupó una banca en la Junta Departamental de Paysandú, donde ejerció algunos años, ¿no? Sí, sí. Bien, comentábamos antes de ir al corte con nuestro anterior entrevistado de un libro que se escribió hace muchos años, sí, que se llama El fin del trabajo. Ahí se hablaba un poco lo que es el impacto, porque cuando uno habla de empleo, a veces surge que la tecnología condiciona no la calidad del trabajo, sino la cantidad de trabajo. Y hace no mucho conversábamos también con Alfredo, que tuvo oportunidad de viajar a Montevideo, y decía, ¿cómo te imaginás que será una carpintería? Y uno se imagina la carpintería, dice, no, mira, entra el rolo por un lado, hay dos operadores de computadora que programan el corte y sale la madera ya pronta para ensamblarla. Es decir, la tecnología genera una serie de retos. No vamos a decir pérdida de puesto de trabajo, pero genera una serie de retos. La pregunta que vamos a hacer cuando hablamos en Paysandú, y dado que usted estuvo vinculado al área pedagógica, sí, se apunta en la educación de Paysandú a que las jóvenes sean preparados para esos cambios que se vienen, si es que da el tema, porque también a veces uno se pregunta si la función de la educación es educar en función del mercado de trabajo también, ¿no? Como que son dos preguntas, ¿no? Por un lado, cómo se preparan a los jóvenes y solo si se apunta a una cuestión de mercado, o no se prevén
las distintas variables que puede tener la tecnología en impactar en la cantidad de puestos de trabajo. Bueno, digo, hay muchísimo para hablar. Sí, hay. Y arrancaría, digamos, con una frase que seguramente ya la habrán escuchado en algún otro momento. Vivimos tiempos exponenciales. ¿Está? Es decir, la velocidad del cambio en este momento es enorme. Hay una dinámica tecnológica, social, cultural, que indudablemente impacta en todos los aspectos de la vida. Yo va a ser 25 años que estoy en Antel. Cuando yo ingresé, obviamente, las telecomunicaciones ni parecidas a lo que son ahora. No existía la tecnología celular, no existía internet. ¿Tá? Incluso hablar de internet hace 30 años era hablar de ciencia ficción. Nunca pudimos prever el impacto que tiene hoy internet, la conectividad, y eso indudablemente ha impactado en la cultura entendido en un sentido más amplio, trabajo, sociedad. Hoy las relaciones interpersonales se dan a través de un celular, las redes sociales, el WhatsApp y todo lo demás. En particular, nosotros nos vamos a referir al impacto que estos cambios tecnológicos están teniendo en el mercado de trabajo. Antes que siga, quería comentar algo a la televidente. Además de lo que comentamos de Balbuena, tenía o sigue teniendo un programa de radio. Sí, lo cerramos el programa. Ahí está, tenía un programa de radio en el que trató entre los distintos temas que vamos a conversar ahora, el motivo por el cual lo invitamos, porque tuvimos la oportunidad de escuchar su programa y nos pareció muy interesante los datos y los conceptos que manejaba. Vamos a partir de una situación que se dio en Montevideo. Sí, porque digo, muchas veces cuando se habla de el impacto de los cambios tecnológicos en el trabajo, muchos estamos tentados a pensar que eso acá no va a ocurrir, eso puede ocurrir en Europa, en Estados Unidos, en países mucho más modernos, más industrializados, pero nos equivocamos. Y vamos a poner un ejemplo específico del día de hoy. Hoy hay se realizó una importante movilización de los trabajadores del transporte, es decir, los trabajadores nucleados en ASCOT, que es la gremia que nuclea a los trabajadores de las cooperativas de transporte metropolitano, reclamando que estos cambios en la organización del trabajo, a partir de la implementación de la tarjeta STM, la tarjeta de transporte metropolitano, y otros cambios que se vienen, como la utilización de micros con chofer cobrador, va a tener un impacto directo en 1.800 puestos de trabajo. 1.850. En 6.000. En 6.000. Es decir, hoy están en riesgo en el transporte metropolitano de Montevideo el 30%. No lo decimos nosotros, lo dicen los trabajadores. Había todo un proyecto de la sustitución de los guardas de ómnibus en un proyecto coordinado con la Intendencia de Montevideo a razón de 275 guardas por año en un proyecto de 7 años. Pero como vemos, los cambios se precipitan, vivimos en tiempos exponenciales, indudablemente la realidad es dinámica, los cambios sobrevienen rápidamente y dejan a los trabajadores en una situación de total incertidumbre. También, como también ha sido de público conocimiento, los trabajadores del Banco República reclaman que hay todo un proceso de privatización en el Banco República asociado con cambios tecnológicos. Todo esto que se ha dado en llamar la banca electrónica, el uso de los cajeros automáticos, el dinero electrónico, las redes de cobranza, un montón de cosas que van a tener un impacto directo sobre los puestos de trabajo. Y nosotros esto lo podemos transportar a todas las áreas. Y digo, si tenemos tiempo, Marcelo, me gustaría ponerle un punto de partida a esto. En septiembre del 2013, 2 científicos de la Universidad de Oxford, Benedict y Oxford, hacen un trabajo científico, una tesis, y hacen un libro que se llama El futuro del empleo, no el fin del empleo, el futuro del empleo, donde determinan que de 700 profesiones comunes, que van desde, de un médico, un ingeniero, hasta un zapatero, de 700 profesiones, más del 50% podían ser sustituidas por máquinas, es decir, podían ser automatizables, podían ser robotizables. Posteriormente, unos años después, la Universidad de Montevideo, el IEM, aplicando la misma metodología llevada adelante por Benedict y Oxford, hace un estudio similar en Uruguay, llegando a números muy parecidos,
donde indudablemente se habla que en algunos sectores, como por ejemplo el sector primario, el sector agrícola, hasta el 75% de los puestos de trabajo podrían ser sustituidos por máquina. Eso indudablemente ha tenido un enorme impacto. A partir de este trabajo de Osborne y Benedict, se fueron dando una serie de hechos tanto a escala global como nacional. Recordemos que el último foro económico de Davos, ahí donde se juntan todos los cráneos, todos los genios del mundo, los verdaderos dueños del mundo. Los verdaderos dueños, bueno, uno de los grandes temas que trató este foro económico ha sido el futuro del trabajo. Porque no nos olvidemos que un trabajador es un agente económico. Un trabajador desocupado deja de ser un agente económico, deja de ser un consumidor, deja de ser un contribuyente, y eso indudablemente tiene un impacto enorme en todo lo que es la economía de un país. La Organización Internacional del Trabajo también ha tratado en extenso este tema, y a nivel local, bueno, se han sucedido congresos, tanto a nivel del PCNT como a nivel del gobierno. Escuchábamos en Radio El Espectador, hay una extensa entrevista que se le hace al ex director nacional de trabajo, Juan Castillo, donde se le pregunta sobre este tema, y dice que sí, que el Estado obviamente está preocupado por esta sustitución de puestos de trabajo por agentes mecánicos, por agentes automatizados, lo que tiene indudablemente un impacto enorme en la economía. Nosotros queremos hablar de lo que está pasando en Uruguay, no de lo que pasa en otros países, porque indudablemente cada sociedad es distinta, los cambios se operan a velocidades diferentes de acuerdo al país. Pero en nuestro programa... Pero terminan llegando. Sí, ponemos un ejemplo impactante. La empresa Urupanel en Tacuarembó, muy cerca de acá, más de 200 kilómetros de Paysandú, una empresa en la que trabajaban cientos de trabajadores, que tenía un enorme impacto en el comercio local, es decir, la mayoría de lo que percibían los trabajadores de Urupanel terminaba siendo gastado en la plaza local. Esa empresa cierra por diferentes motivos, por múltiples razones, y aparece una empresa chilena, Frigofrut, que si bien no produce exactamente lo mismo, Urupanel se dedicaba a fabricar paneles de madera, esta empresa simplemente es un aserradero, produce madera cerrada, con solo 31 empleados, de los cuales 9 están en producción, 31 empleados contando administrativo, portero, produce 30 contenedores semanales de madera cerrada. Indudablemente el impacto que tiene esto, o que debe haber tenido esto en el comercio de Tacuarembó, es relevante, porque son un montón de salarios que ya no se van a gastar en la plaza local. Entonces todo esto indudablemente hay que verlo con mucha precaución. Es una loca carrera hacia adelante, porque el empresario está obligado a mejorar su productividad, a bajar costos, pero lo hace a costa de puestos de trabajo, y si bien mejora por un lado, otro sector, en este caso el comercio, pierde clientes, pierde consumidores. Además los servicios están vinculados justamente a poder brindar el servicio, es decir, al haber menos puestos de trabajo se ven afectados. Pero usted dijo dos elementos importantes. Por un lado, el costo de la empresa, ¿no? Que es una decisión empresarial. Pero tenemos el Estado, porque hay costos sociales en el cambio de estos paradigmas. El Estado tendría que tener otra intervención, o por lo menos tener un análisis a futuro de cómo podrá impactar, cómo ingresará esta nueva tecnología. Es decir, capaz a veces no es fácil prever cómo, pero se vienen esos cambios. Sí, se viene, y aparte uno a veces no los ve porque suceden de forma tan rápida. Pero por ejemplo, pongamos algunos ejemplos claros, ¿no? Alguien dice, bueno, pero los puestos de trabajo que se pierden en el sector primario, en el sector agrícola y en el sector industrial, bueno, seguramente van a ser absorbidos por el sector servicio, pero nosotros vemos que si bien eso ocurrió, también los cambios tecnológicos empiezan a impactar en el sector servicio. Hoy en Montevideo se habla de que eventualmente, como pasa en algunos países, los cajeros de los supermercados van a ser sustituidos por máquinas, por lectores de código de barra. La persona va a pasar ella misma los productos que lleva, y después va a pasar por otra máquina, y por la tarjeta que lleva en el bolsillo le va a resultar la facturación. Y son, uno puede decir, bueno, pero no son tantos bueno, pero se empiezan a perder en un sentido. Empezamos a sumar. El impacto que ha tenido, por ejemplo, en el comercio, lo que son las plataformas de compraventa.
Voy a nombrar una, Mercado Libre, creo que la mayoría de las personas saben a lo que me estoy refiriendo. Bueno, hoy en Montevideo hay cantidad de empresas que han cambiado su forma de trabajar, han cerrado al público, es un depósito que está adentro, tiene empleados ahí para mover la mercadería y trabajan directamente con internet. Y con menos personal. Con menos personal, con menos impuestos seguramente. Entonces digo, hay plataformas como estas plataformas que son para negocio inmobiliario, como esta Airbnb, donde hoy las inmobiliarias se quejan, indudablemente ahora en víspera de una nueva etapa estival, ¿cuánta gente usando este tipo de plataforma o simplemente usando Mercado Libre concerta de alguna manera el alquiler de propiedades en la zona este para ir a veranear? Eso indudablemente tiene un impacto. Voy a mencionar una de estas plataformas, Uber, que en Uruguay tuvo mucha resistencia, pero indudablemente aparecen otras. Hoy también hay un cambio sustancial en lo que son las plataformas del sector financiero, donde hoy yo me puedo bajar una aplicación al celular y puedo pedir un préstamo a tal o cual empresa. Indudablemente esto genera todo un cambio a nivel laboral, donde los puestos de trabajo se reducen, porque se reducen las relaciones interpersonales, porque ya hay menos personas en esa cadena de intermediación entre un usuario, entre un consumidor y el proveedor. Hoy la tecnología suple distintos pasos en esa cadena de intermediación. Eso, a la corta o a la larga, indudablemente va a tener un impacto enorme. Nosotros hemos traído algunos números, simplemente, tampoco queremos aburrir con los números. Y acá en Uruguay se está dando una situación que podríamos de alguna manera definir como paradójica, mientras es evidente que hay una expansión económica, aumentaron 18.5% las exportaciones de los primeros 9 meses del año respecto al año pasado. Todos los analistas prevén un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en el año. Recordemos que el gobierno, de forma un poco modesta, había establecido una estimación de un aumento del Producto Interno Bruto del 2%. Bueno, hoy la mayoría de los analistas, incluso el Fondo Monetario Internacional, dice que se superaría ampliamente ese guarismo, pero a criterio del gobierno, y nosotros hemos extraído audio del propio ministro de Economía, Danilo Astori, en los últimos 5 años se han perdido 40.000 puestos de trabajo. Alguien me podrá decir, bueno, ¿es un fenómeno mundial? Por supuesto que sí, hay razones que son endógenas y hay razones que son exógenas. En resumen, se produce más, pero con menos puestos de trabajo. Sí, por ejemplo, tenemos una información de la Cámara de Industria del Uruguay, que entre el 2008 y el 2016, el volumen físico de la industria manufacturera aumentó un 15%, y el número de puestos de trabajo se redujo en un 15%. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, normalmente la industria de punta, las industrias que tienen un mejor desempeño económico, son las que están en condiciones de introducir mayor contenido tecnológico. Y eso indudablemente desplaza mano de obra, de alguna manera aumenta la productividad con menos personal, y a la corta o a la larga esto cambia. Pero hay otro efecto bastante importante que se ha ido dando a lo largo del tiempo, que es lo que se llama la sustitución del giro. Capaz que algunos que peinan cana como yo se acuerdan de que la empresa Motociclo era una empresa industrial en su momento. Fabricaba bicicletas, fabricaba Graciela, me acuerdo, fabricaba motos, Anela, y un día decidió dejar la producción industrial y transformarse en un intermediario. Así pasó del sector secundario, sector industrial, a una empresa de servicio. Algunos podrán decir, bueno, pero y hubo una pérdida, pero es indudable que hubo un cambio en el giro, y eso tuvo un impacto en el mercado laboral. Hace poco tiempo, la empresa Fumaya, una empresa de larga data en el país, que se dedicaba a la producción de muebles de oficina, cierra también su giro industrial y se va a dedicar a importar muebles de diferentes partes del mundo, básicamente de China, que es donde se está importando todo, y cambia radicalmente su giro. Y eso indudablemente tiene un impacto enorme, porque usted imagínese que una empresa industrial genera lo que se llama un clúster de otras empresas, es decir, necesita de proveedores que de alguna manera le suministren determinado materia prima, metal, plástico, lo que sea, y que una empresa que se dedica solamente a comercializar, es decir, a importar desde China un producto, ponerle una vidriera, ponerle un escaparate y venderlo, indudablemente el impacto que tiene sobre el resto de la economía es mucho menor. Entonces digo, estamos frente a esa situación que de alguna manera nos está impactando, que
impacta, por supuesto, en Europa, ¿no? La cifra de parado en Europa es histórica, es decir, la cantidad de desocupados que hay en España, en Francia. Trump llegó a la presidencia prometiendo recuperar los puestos de trabajo que había perdido la industria norteamericana. Personalmente creo que le va a ser muy difícil revertir esa situación. Entonces nosotros vemos que se está dando una situación paradójica, en el sentido de que si bien el país está en una clara expansión económica, donde la mayoría de los indicadores son positivos, eso no ha tenido un impacto en el mercado laboral. Y yo repito, ¿no? Decía el ministro Astori que para el equipo económico de gobierno la principal preocupación macroeconómica que tiene es el desempleo, porque es una variable que, si bien obedece a factores locales, pero también obedece a factores externos que son muy difíciles de cambiar, que o sea, el gobierno no puede controlar. No. Después, un poco contestando a la pregunta tuya, ¿no? Nosotros tenemos que recordar básicamente que en la fabricación de cualquier bien, o también en la constitución del precio de cualquier servicio, hay diferentes componentes. Por un lado está el costo de la energía. Es impensable la transformación de cualquier producto o la prestación de un servicio sin la utilización de energía. Los costos laborales asociados, obviamente, y también los costos impositivos. Y hoy creo que todo el mundo tiene claro que el costo de la energía es altísimo, el costo impositivo es relativamente alto. Digo relativamente alto porque, si bien es alto comparado con los países de la OCDE, estos países industrializados, es más bajo. Los países europeos tienen una tributación más alta, pero indudablemente esto también impacta en el salario. Es decir, yo no puedo fabricar un producto con mayores costos laborales, con un altísimo costo de la energía y todavía con una carga fiscal alta. Indudablemente lo que yo produzca va a ser muy difícil que lo pueda colocar después en el mercado. Entonces, eso también, de alguna manera, impacta en todo esto del mercado de trabajo. ¿Ya? Y yo te decía, fuera de micrófono, que un elemento que nosotros no debemos perderlo de vista, porque en definitiva nosotros somos trabajadores, nosotros dependemos del mercado laboral. En el último año, debido a que los salarios básicamente han ido acompañando la inflación y que hay un tipo de cambio casi planchado, los costos laborales en dólares en el país aumentaron un 20%. Entonces, indudablemente eso pesa en el proceso productivo, y si el empresario tiene la posibilidad de incorporar tecnología como forma de reducir costos laborales, indudablemente que lo va a hacer. Otra cosa que yo quiero mencionar es el caso. Alguien puede decir, sí, pero hay mucha tecnología que anda por ahí que no es fácil implantarla en Uruguay. Bueno, yo creo que no es así, porque Uruguay básicamente es un país que tiene muy buena electrificación, es decir, la energía eléctrica llega a cualquier rincón del país, y aparte es un país que tiene muy buenas telecomunicaciones. Recordemos que muchas de estas tecnologías utilizan la conectividad, y el país en materia de conectividad está dentro de los mejores del mundo. Eso indudablemente genera las condiciones objetivas para incorporar tecnología en desmedro de los puestos de trabajo. Pero eso vuelve al sector en particular, y estás más casero, sí. Al sector donde usted trabaja lo vuelve más estratégico, al sector de las telecomunicaciones. Claro, hay un hecho también paradójico en todo este análisis, ¿verdad? Que los sectores con mayor dinamismo económico en los últimos años son las telecomunicaciones y la energía. Recordemos toda la inversión privada que ha habido en la generación de energía por medios renovables. Bueno, todo eso tiene un impacto obviamente en el Producto Interno Bruto, pero casualmente son los sectores que emplean menos mano de obra. Entonces, si bien han colaborado en forma notoria y positiva al incremento del Producto Interno Bruto, no han tenido el mismo impacto en el mercado laboral. Bien, y lo otro que la pregunta que le hacía al principio es, ¿hacia dónde debe apuntar la educación? Bueno, muy buena pregunta. Digo, voy a contestar en forma personal, obviamente, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado. Cualquier padre que está escuchando dice, claro, pero, ¿qué estudia mi hijo entonces para Claro, pero digo, acá voy a opinar de forma personal, por supuesto, no pretendo que nadie avale lo que yo diga, pero tomo las palabras de Pablo Regent, que es el director de esta IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Cuando le hacen la misma pregunta, ahí le dice, la solución es el estudio, la capacitación del personal, agarrar para la ciencia de la comunicación, agarrar para las tecnologías de la informática. Y dice Regent,
eso es una solución personal, pero no todos los trabajadores van a ser ingenieros en informática, no todos los trabajadores van a ser ingenieros en telecomunicaciones. Evidentemente, estas tecnologías generan puestos de trabajo muy limitados y que no va a haber lugar para todos, porque no todos van a ser gente vinculada a la tecnología. Ejemplo, un guarda que pierda su trabajo no se va a convertir en ingeniero. Por supuesto. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué soluciones se están manejando a nivel mundial? Bueno, hay áreas de la economía que por sus propias características son bastante difíciles de automatizar. Por ejemplo, en Uruguay tenemos una, que es el turismo. Es decir, recordemos que el turismo genera 1 de cada 15 de los puestos de trabajo. 1 de cada 15 puestos de trabajo es del turismo. Si bien algunos podrán decir, sí, pero una actividad safral, temporal, solo el verano, son 2 o 3 meses, está bien. Pero en el sector turismo es un sector donde hay muchas actividades que son muy difíciles de automatizar. Imagínense el trabajo de un mozo, de un dependiente en un hotel, de un recepcionista. Regen ponía el ejemplo de lo que está pasando en China. China apuesta al sector del entretenimiento. Yo no sé si ustedes saben que China tiene intenciones de organizar, igual que Uruguay, Paraguay y Argentina, el Mundial del 2030. China está haciendo una gran apuesta hacia el mercado del entretenimiento, todo lo que es película, videojuegos, deportes, todo lo que es el sector del ocio, ¿verdad?, del entretenimiento, porque ahí existen una cantidad de puestos de trabajo que son muy difíciles de automatizar. Es decir, de alguna manera, la única posibilidad real, de alguna manera, de mitigar, no de terminar, de mitigar los efectos de la progresiva incorporación de tecnología al mercado laboral, es que haya políticas públicas que redirijan el presupuesto a aquellas áreas que generen mayor cantidad de puestos de trabajo genuinos. Esa aparentemente es la única forma. Y en este esquema, indudablemente, un enorme papel lo tienen que llevar adelante las corporaciones tanto de trabajadores como de empresarios. Es decir, indudablemente cuando hay un impacto en el mercado laboral producido por una incorporación de tecnología, los trabajadores aislados no pueden ir a negociar porque indudablemente el impacto va a ser variable. Por eso las organizaciones gremiales, tanto de trabajadores como empresarios, se hacen necesarias para poder de alguna manera concertar salidas que tengan el menor impacto posible en el mercado de trabajo. Edgardo Balbuena, usted como trabajador, Martín Andrada también como trabajador, han brindado 2 puntos de vista sobre el mismo problema que para nosotros le agradecemos mucho poder haber compartido con nuestros televidentes estas opiniones, una de ellas capaz vivida sobre una situación concreta laboral y otra un poco de cómo impactan las nuevas tecnologías en el trabajo y por supuesto un futuro que no siempre depende de nuestras decisiones, y eso queda claro. Edgardo Balbuena, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos invitado y suerte en este emprendimiento que... Y usted metió el dedo en el ventilador casi cuando habla del Mundial 2030. Sí. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Lo vamos a tratar algún día. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo, y Alfredo y al resto de los compañeros del programa. Agustín, Franco, vamos con ustedes.
Muy bien, amigos, y estamos llegando al final de este programa de hoy jueves. Hoy lo dedicamos, en principio charlábamos con Rosario González, y el tema fue empleo, como ahora cuando lo abordaba Marcelo con los invitados que teníamos, tanto con Martín Andrada, del Sindicato de Paicueros, luego con Edgardo Balbuena, analizando otra temática del empleo, pero que yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí. Y hoy lo charlábamos muy por arriba con Rosario, pero el mirar un poco, ya hay mucha cosa que es el presente, que no es el futuro, que ya está, pero también mirando un poquitito más hacia adelante, ¿no? En cómo debemos de pararnos de aquí en más, nosotros como padres, los gurises como potenciales trabajadores, y ver en definitiva cómo encaramos, qué es lo que tenemos que aprender si después queremos entrar con alguna pretensión en el mercado laboral. Así es, porque además en esta sociedad el trabajo es eje central de la sociedad. En el tema vivienda, cuando hablábamos del tema vivienda, decíamos, se forma una cooperativa de trabajo y después de esa cooperativa surge cómo solucionan el tema vivienda. Se dan situaciones en que pierden el trabajo y está en riesgo la vivienda. El trabajo es un elemento esencial en la vida de la sociedad. Y obviamente el trabajo genera riqueza. Qué gran tema hubiera sido también para tratar es cómo se reparte la riqueza que genera el trabajo. Aunque de alguna manera estuvo, creo que sobrevolando hoy en este programa este tema. Si bien arrancamos con una visión formal de estadísticas y valoraciones, comparto con usted la desconfianza al Instituto Nacional de Estadística sobre ese guarismo que ofrece, porque ese guarismo muchas veces es construido de manera tal que simplemente cambiando una variable cambia el guarismo. Es decir, si yo hoy dijese usted buscó trabajo o trabajó durante 4 horas en la semana y no lo pusiera como empleado, cambiaría sustancialmente ese guarismo. Y ese guarismo tiene un valor que se hace carne cuando recibimos a un trabajador que está en una empresa que cada tanto cíclicamente tiene conflictos con sus trabajadores y que además es de una industria, que es la industria del cuero, que ha perdido más de la mitad de los puestos de trabajo. Pero también era bueno ver cómo esas variables que están en el trabajo, que es el impacto de las tecnologías, tampoco el análisis de la realidad nos ofrece un futuro claro para la cuestión del trabajo. Pero como el trabajo es eje esencial de la sociedad, toda la sociedad debe intervenir en cómo se soluciona este tema. Por eso compartimos distintos puntos de vista sobre este tema, ¿no? Sí, y la próxima semana seguramente estaremos abordando algún otro tema y lo trataremos de hacer en profundidad, como venimos intentando hacerlo en cada uno de estos programas. Tenemos en carpeta, por ejemplo, la tarea que se viene desarrollando en el MIDES, las propuestas que se pueden hacer desde el Ministerio de Desarrollo y en definitiva un análisis también de lo que se ha hecho, si es suficiente, qué es lo que se puede hacer y en definitiva qué es lo que ha solucionado o no el Ministerio de Desarrollo. Eso es algo de lo que tenemos en carpeta, pero tenemos en carpeta también, y seguramente esta semana nos vamos a estar reuniendo con Marcelo y con Rosario para ver cuál de estos temas abordamos. Tenemos el otro gran tema, Marcelo, que es el tema de la inseguridad, que también lo tenemos en carpeta. Hemos entre todo acumulados material como para armar, yo creo, un programa interesante. Vamos a ver qué es en definitiva lo que le ofrecemos a la teleaudiencia el próximo jueves. Y uno de nuestros entrevistados justamente vinculaba el tema trabajo con el tema de la falta de seguridad o la inseguridad, ¿no? Que vamos a tratar de darle un abordaje sistemático y con distintos puntos de vista, porque el tema de la seguridad no es un tema que esté relacionado a un partido político o a un tipo de gestión de gobierno, porque cuando a usted le toca sufrir la inseguridad, no le preguntan qué vota, sufre la inseguridad sencilla. Es así. Nos vamos el próximo jueves a las 21 horas, retornamos aquí a Latina TV. Ha sido un gusto, que tengan ustedes muy buenas noches.